Soy Fabián de Concordia, Entre Ríos, y sigo el canal desde los inicios, pero recién hoy me animé a contarte una experiencia que llevaba mucho tiempo guardada. Es algo que me marcó profundamente y que, por muchos años, pensé que había sido simplemente un producto de mi imaginación, pero con el tiempo, las piezas fueron encajando de una forma aterradora. Todo esto ocurrió cuando tenía 9 años, en enero del año 2000. Era un día de muchísimo calor, de esos en los que cuesta respirar de lo pesado que está el aire. Mi vieja tenía que hacer algunos trámites en el centro con mi hermano y yo me quedé solo en casa. Me despidió un poco apurada, como siempre, y se fueron. No era la primera vez que me quedaba solo, tampoco era un pibe miedoso y que se sugestionaba por cualquier cosa, y esto lo digo para dejar claro que quedarme en casa sin nadie era algo perfectamente normal para mí. Esa vez estaba aburrido, así que sin saber qué hacer, comencé a jugar, a recorrer las habitaciones como si fuera un soldado, como si estuviera vigilando. Recorrí la cocina, el patio, la habitación, y mientras pasaba por la puerta del dormitorio de mi mamá, sentí algo que no te puedo describir con palabras exactas. Fue como un frío que me atravesó de golpe y me acuerdo hasta el día de hoy tal cual pasó. Al mirar hacia adentro, lo vi. Era un hombre, tendría unos 30 años, estaba arrodillado con la mirada fija en el piso. Su cuerpo parecía desvanecerse en los bordes, no sé si lo estoy explicando correctamente. La sensación era como si no estuviera completamente ahí. Entonces, de repente levanta la cabeza y me miró directamente a los ojos. Fue solo un instante, pero para mí ese momento se estiró como una eternidad. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, muy oscuros, tenían algo que me hizo sentir un terror que jamás había conocido hasta ese día. Lo que hice fue parpadear, cerré los ojos y cuando los abrí de vuelta había desaparecido. Estaba temblando de miedo, pero me quedé paralizado. Era incapaz de poder moverme un solo centímetro. Cuando al fin logré reaccionar, corrí hacia el patio y no volví a entrar a la casa hasta que mi vieja y mi hermano volvieron. Por miedo, jamás le conté esto a mi mamá, ni a ella ni a nadie. Me convencí de que había sido una alucinación, que me había parecido, tal vez por el propio juego de vigilar la casa como un soldado. Pero me equivoqué, porque todo esto había sido real, y ahora te voy a contar por qué. Recién 2 años después, en el 2002, ya nos habíamos mudado de esta casa, y durante un almuerzo mi hermano confesó algo que me heló la sangre. El anterior inquilino de nuestra antigua casa había terminado con su vida en 1989. Se había colgado en el árbol del fondo, en el patio. Tenía 38 años y curiosamente la descripción, según su amigo que lo había conocido, coincidía perfectamente con la figura que yo había visto ese día. Mi hermano agregó algo más inquietante que tal vez tuvo relación con lo que estuvo pasando. Cuando nos mudamos a esta casa en 1996, él y sus amigos, que conocían la historia de esta persona, habían cortado la rama del árbol del patio, que aún tenía la marca de la cuerda por el tiempo que había estado atada. Y tal vez por vergüenza, nunca dijo tampoco sobre las cosas que también comenzó a ver, a sentir y a escuchar en esa casa durante el tiempo en el cual vivimos. Y todo esto, por supuesto, confirmó lo que durante años traté de negar. Era muy chico, por supuesto, aunque lo que vi no fue una ilusión. No era mi imaginación jugando conmigo. Fue totalmente real. En el 2006, finalmente, reuní el valor para contarle la historia a mi familia, tanto a mi hermano como a mi mamá. Y fue como quitarme un peso enorme de encima, porque aún siento un escalofrío cada vez que recuerdo aquella figura y su oscura mirada sobre mí. Bueno, te cuento, cuando vivíamos juntos en Munro, un departamento, te digo que sigue estando, es en una esquina. Bueno, te lo digo a vos para que sepas cuál es el edificio. Es un edificio amarillo que todavía sigue estando. Nosotros vivíamos en el primer piso, departamento F. Bueno, a mí me habían pasado muchas cosas, yo no se las comentaba a Ariel, él tampoco me las comentaba, como el tema también de las parálisis del sueño, que él jamás tuvo, y empezó a tenerlas desde que nos fuimos a vivir al departamento. Una tarde me cuenta
que le estaban pasando cosas raras, y cuando me describe lo que le estaba pasando era la parálisis del sueño, y yo le expliqué que bueno, que no tenga miedo, que a mí me pasaba hace mucho tiempo, de cuando era chica. Y una noche yo estaba acostada al lado de él leyendo, y bueno, fue rarísimo porque él se tiró en la cama al lado mío, pero eh, como tieso. Y en eso yo siento que, porque ya siento cuando me viene la parálisis del sueño. Y bueno, siento la parálisis del sueño, me empieza a agarrar todo y no podía moverme. A los minutos, cuando empezamos a poder movernos y hablar, él me dice, me acaba de pasar, y yo lo quedo mirando y le digo, a mí también. Fue raro porque nunca nos pasó juntos al mismo tiempo, y esa vez nos pasó. Bueno, de ahí nos pasó 2 veces más, de pasarnos al mismo tiempo juntos. Es más, hasta cambiamos el lugar de la cama, dormíamos con la cabeza, a veces quedaba la puerta en vez de la pared. O sea, buscábamos posiciones diferentes pensando que podía llegar a hacer esas cosas. En fin, no había explicaciones, pero nos pasaba, nos pasaba. Y lo raro es que no estábamos dormidos, siempre estábamos haciendo algo, porque nosotros siempre mirábamos películas hasta tarde. Y bueno, una tarde yo estaba trabajando, él estaba de Franco y mi hija estaba en la escuela, así que él estaba solo en el departamento, eran como las 2 de la tarde. Y bueno, se tiró a dormir una siesta y sentía que una mujer le susurraba al oído el nombre, lo llamaba por su nombre, Ariel. Y llegó un momento, dice, que era tan fuerte, ya no era un susurro, ya lo llamaban con una voz fuerte y clara. Y entre dormido, cuando abre los ojos, ve entre la mesa de la tele y la pared había un hueco muy chico. Pero bueno, en ese hueco él ve una mujer, una anciana, una vieja, eh, vestida de negro, que lo llamaba, y cuando él abre los ojos se empieza a reír esta mujer, y él de susto se levanta de la cama y ya desapareció. En ese momento desapareció esa mujer. Entonces como que él se asustó, cosa que él no es de asustarse fácil tampoco. Empezó a revisar abajo de la cama todo y no había nadie. Estaba él solo, las puertas cerradas obviamente con llave. Y del miedo que le agarró, se fue a la calle. Agarró las llaves, la campera, porque en ese momento estaba fresco, y se fue a la calle hasta la hora que yo llegaba. Y cuando llegué me contó esa situación que le había pasado. Y bueno, ahí fue cuando comencé a contarle cosas que a mí me iban pasando en el departamento. Y otra cosa que nos pasó el primer año que nos mudamos, la hermana de Ariel nos fue a visitar. Ella fue a visitarnos una sola vez, 2 veces desde que nos mudamos, después no fue nunca más. Al año más o menos ella viaja al sur, no me acuerdo si fue a Neuquén o Chubut, no me acuerdo. La cosa es que se vino de allá con unos regalos que nos hizo del sur, que eran unos colgantes, nosotros lo colgamos en la pared, con esos duendecitos que los llaman los peques. Creo que hay dibujitos sobre los peques y todo eso. Bueno, con esos enanos, con esos duendes. El tema es que lo tuvimos todos los años que vivimos ahí, nunca pasó nada. Cuando nos estábamos por mudar, que ya me había separado de Ariel, pero me estaba por mudar y él me estaba ayudando a hacer la mudanza, se cae ese adorno al piso y se rompe uno de los enanos. En realidad es como que se despega, no es que se rompe. Entonces me dice Ariel, ¿qué quieres hacer con esto? Le digo, tíralo. Si tu hermana en realidad lo trajo para vos, si vos no lo crees, tíralo. Bueno, me dice. Lo agarra, lo mete en la bolsa de basura y lo saca afuera. Cuando lo saca afuera, aprovecha para ir a comprar una gaseosa a 3 cuadras de casa, y cuando vuelve encuentra uno de esos muñecos, el que se había despegado, en la puerta del departamento. No en la puerta de la calle, sino adentro del departamento, en el pasillo. Abre la puerta y me dice, mira, se me cayó de la bolsa. Y yo le digo, qué raro. Me pareció raro que se cayera solamente eso de la bolsa y no más basura. Bueno, lo metemos en otra bolsa de basura, comemos algo, tomamos algo, sacamos esa bolsa también, porque yo quería ir despachando todo lo que pudiera para mudarme. Y bueno, sacamos la bolsa a la basura. A la tardecita, él se estaba por ir a la casa de la madre, que se toma el tren
a 3 cuadras donde nosotros vivíamos, y yo lo voy a acompañar a la estación para ultimar algunos detalles, ¿no? Cuando salimos a la calle y cruzamos a la vereda de enfrente, vemos algo chiquito en una ventana de una casa que estaba justo enfrente del edificio, que nos llama la atención. Y cuando nos acercamos, era ese mismo muñeco, ese mismo duende que tiramos 2 veces a la basura, estaba parado en la ventana enfrente al departamento donde yo vivía. También es algo que nunca encontramos una explicación, así como lo de las llaves, pero bueno, fueron cosas que nos pasó.